Buenas tardes, el primer día de la semana, el día dedicado a nuestro Señor. Sabemos que Él hizo mucho por nosotros y estoy contento de que tenemos la capacidad de adorarlo y servirle. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está escrito en el libro de Juan capítulo 13. Libro de Juan capítulo 13. Sabemos que Jesús enseñó muchas veces con palabras e ilustraciones un poco drásticas, si le podemos llamar. En el libro de Mateo capítulo 19 y versículo 24, Él nos dice así: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En otras ocasiones, si vamos aquí en el mismo libro de Mateo capítulo 23 y versículo 33, les llama: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En otra ocasión, en el libro de Lucas capítulo 14 y versículo 26, Lucas capítulo 14 y versículo 26 nos dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y diremos, estas son unas cosas o unas enseñanzas drásticas. La lección que vamos a estudiar el día de hoy también es un poco drástica. En Juan capítulo 13 vamos a ver la situación. Juan capítulo 13, marquen esto porque vamos a estar yendo hacia este capítulo varias veces. Juan capítulo 13, y leeremos el versículo 3 y 4. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Acababa de participar de la Pascua. Nos dice el texto que se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. ¿Qué era lo que pensaba hacer Jesús? Los apóstoles mirando habrían dicho: ¿qué va a hacer? Y después que vieron lo que él hizo, no lo podían creer con sus propios ojos. Leamos el versículo 5. Dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que se había ceñido. Le lavó los pies. Esa era una responsabilidad de los esclavos, una cosa de la más baja que podía hacer, siendo él el maestro, lavándole los pies a sus apóstoles. De esto vamos a sacar 3 aplicaciones de esta historia. Hay mucho que no vamos a entender hasta más tarde. Si leemos el versículo 6 y 7, dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no vio nada de sentido en esta acción que el maestro quería hacer con él. Había dicho Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Si vamos un poco más adelante en el libro de Juan capítulo 16
Y leemos el versículo 17 y 18. Dice así: entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues que quiere decir con todavía un poco. No entendemos lo que habla. Los apóstoles en cierta razón no entendían lo que Jesús quería hacer. Jesús le había alabado a Pedro al decirle: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Su actitud, cuando él reconoció que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. La actitud de Pedro, parecida a la de Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, donde dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y así como Juan no entendía en esa instancia, Pedro tampoco entendía. Juan dijo: no soy digno de bautizarte, sino tú deberías bautizarme a mí. Las palabras de Pedro dice: tú me lavas los pies, no comprendiendo la razón. Si algún dignatario viniera a tu casa y te dijera: yo voy a lavar los platos, no lo creerías. O si te dijera: voy a limpiar tu baño, ni podrías imaginar que una persona así podría hacerlo, así como Jesús. Jesús trató de explicar esto a Pedro. No, Pedro no lo hubiera entendido de todas maneras. Pero Jesús pidió que aceptara, no en base de la comprensión, sino en base de la confianza que Jesús había establecido durante los 3 años que habían andado juntos. ¿Tuvo Pedro razón para confiar en Cristo? Sí, había visto sus milagros y había oído sus enseñanzas. Jesús pudo decir algo como: no entiendes, pero vas a entender luego. Pero mientras tanto confía en mí, acepta lo que yo voy a hacer. Hay mucho que no entendemos el día de hoy. No entendemos por qué existe el sufrimiento. No entendemos por qué hay cáncer. No entendemos por qué hay desastres naturales. ¿Por qué Dios permite que todo esto suceda? Podemos hablar algunas cosas que explican estos problemas en parte. La libre decisión del hombre. El mundo condenado por el pecado, por sus acciones. A fin de cuentas, no entendemos mucho. No entendemos cómo es que Dios es infinito. No entendemos cómo es que Él siempre ha existido. No entendemos que Él siempre existirá. No entendemos cómo controla todo el universo siendo tan extenso. No entendemos qué es el infierno o cómo va a ser.
No entendemos la edad del universo. Muchos dicen tiene millones de años y parece que tiene pocos años. Pero las galaxias parecen estar muy lejanas. No entendemos qué pasará con la gente que nunca oye el Evangelio. No entendemos lo que significa en muchas instancias. No entendemos qué de los amigos que son sectarios, pero que sacrifican su vida, aceptan la tortura por su fe, sin llegar a entender algunas verdades que deberían entender. Dios no nos da explicación detallada a todas estas preguntas. Pero si lo hiciera, es probable que no las entenderíamos de todas maneras. Pero Él nos pide que aceptemos que Él va a hacer lo correcto, no en base del hecho que lo comprendamos, sino en base de la confianza que debemos tener en Él. Debemos tener confianza en Él. Tendríamos razón para tener confianza en Él. Leemos acerca de sus milagros, vistos por testigos sinceros, los cuales estaban dispuestos a morir por su testimonio. Vemos sus enseñanzas tan altas, las cuales elevan tanto al hombre. Podrían venir solamente de un ser superior, o sea, de Dios. En vez de obsesionarnos con los puntos difíciles, deberíamos enfocarnos en lo que sí entendemos. ¿Qué entendemos? Entendemos que el hombre sin Dios no tiene propósito, no funciona. Entendemos que tenemos en Cristo enseñanza tan alta que viene de un ser superior. Entendemos que debemos confiar, obedecer, y más luego entenderemos. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 5. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 5 dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces entenderemos. Tenemos que aceptar la gracia de Dios, aunque no somos dignos de ella. Si regresamos a nuestro texto en el libro de Juan, capítulo 13, leamos el versículo 8 y 9. Dice: Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro no se sintió o no se sentía digno de dejar que Jesús le lavara los pies. Posiblemente nosotros sentiríamos lo mismo. Quizás estaba pensando en sus errores. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, cuando él quiso hacer 3 enramadas, una para Abraham, una para Elías y una para Cristo, esos fueron errores. Pero el punto de Jesús no es asunto de ser digno o no. El asunto es que tienes que aceptar, y si no, no puedes tener parte con Él. Los pies de Pedro
fueron lavados por la gracia de Dios, no porque lo merecían. Al dejar que Jesús los lavara, Pedro se había podido enaltecer. Pedro podía haber dicho, lo hizo porque soy tan bueno. Pudo decir, lo hizo porque yo soy tan inteligente y tan santo y lo merezco. Pero de ninguna manera Pedro dijo eso. Pero todavía tuvo que dejar que Jesús le lavara los pies. Pues de lo contrario, Pedro no podía tener parte con Jesús. Así es con el bautismo. No somos dignos de las bendiciones que vienen con ese bautismo. Todavía tenemos que dejarnos lavar en las aguas bautismales para tener los pecados lavados. En el libro de los Hechos, capítulo 22 y versículo 6, versículo 16, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Algunos podrán decir que no hay que ser bautizado para perdón de los pecados, porque esto significa el tratar de merecer la salvación por obras. Estos que hablan así podrían haber estado de acuerdo con Pedro, que no debiera dejar que Jesús le lavara los pies. Cualquier cosa que dicen hoy para tratar de decir que no hay que dejarse bautizar, se podría haber dicho a Pedro para que él no dejara que Jesús le lavara los pies. Podrían decir salvación por agua. La fe salva y no el agua. No somos salvos por obras. Es la gracia que salva y no el agua. Es la sangre que salva y no el agua. Estas excusas para decir que el bautismo no es para perdón de pecados indican un concepto bastante erróneo de la gracia de Dios. Como Pedro tuvo que aceptar que Jesús le lavara, aunque no digno de esta bendición, así tenemos que dejar que Cristo nos lave, aunque no somos dignos de esa bendición tampoco. Solamente por dejar que Cristo le lavara los pies, Pedro no pudo haberse jactado. La salvación no fue en base de las obras de Pedro, sino de la gracia de Cristo. Pero Pedro tuvo que obrar. Tuvo que presentarle los pies al maestro para dejarse ser lavado. Solamente por dejar que Cristo nos lave en el bautismo, no podemos jactarnos. Si vamos al libro de los Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Nos dice, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es en base de las obras nuestras, sino de la gracia de Dios. Pero tenemos que obrar. Y debemos presentarle los cuerpos para dejarles ser lavados. El libro de Tito capítulo 3, Tito capítulo 3 y versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si regresamos a Juan capítulo 13 y leemos el versículo 10 y 11. Nos dice Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ya habían sido limpios. Pero Jesús decía, no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. En el libro de Juan capítulo 15 y versículo 3, les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesucristo había estado con ellos por un periodo aproximado de 3 años, oyendo su palabra. Y aquí nos dice que ellos están limpios por la palabra que Él les ha hablado. Pero si leemos otra vez en el capítulo 13 y leamos el versículo del 12 al 15, nos dice así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. La importancia del servicio humilde. Todos nosotros somos divididos en lo que son mayormente dadores y aquellos que son recibidores. Los apóstoles habían o habrían sido recibidores. Ellos dijeron en una ocasión, ¿quién es el mayor? Hicieron esta pregunta. Otra pregunta que hicieron, ¿quién va a estar a la diestra? Jesús trató en muchas formas de enseñarles la importancia de la humildad. Les enseñó acerca de los niños. Veamos en Mateo capítulo 18 de Mateo, versículo del 1 al 5. Y les dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El Señor les enseñaba la humildad, poniéndolos, por ejemplo, los niños. Y con las palabras postreros, primeros, postreros, también les enseñaba. En el capítulo 19 de Mateo, versículo 30, nos dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y en el capítulo 20 y versículo 16
nos dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Aquí, la lección enseñada por Jesús tiene mucha fuerza. Esta es una lección que necesitamos muchos de nosotros. Porque cuando preguntamos, ¿quién quiere limpiar el local de reunión? Pocos quieren hacerlo. Cuando preguntamos, ¿quién quiere predicar? Muchos quieren. Muchos quieren. El concepto de la grandeza muchas veces es un obstáculo. ¿Quién está al frente? ¿Quién habla? Los hombres tratan de elevarse con títulos como reverendos, ministros. Hasta alguien puede decir, yo tengo tantos talentos, soy tan capacitado, yo soy graduado del Instituto Baxter para predicadores, tengo habilidades infinitas. Pero los que hablan así no conocen al Señor, ni la humildad. Los actos de servicio humilde que deben tener son de más importancia que jactarse de aquello que ellos pueden hacer. Como llamadas telefónicas hacia los enfermos. Son importantes saber cómo ellos están. Otra muy importante, la asistencia fiel a los servicios. Pero más importante que todo eso, la sujeción a la palabra del Señor, sabiendo bien que hagamos lo que está escrito y no más y no menos. ¿Cuántos actos de servicio humilde hace usted todas las semanas? ¿Cuántas llamadas hacemos? ¿Cuántas oraciones dirigimos a nuestro Dios a favor de aquellos que las necesitan? ¿Cuántas veces nos reunimos con el propósito de adorar a Dios? La humildad. Debemos enseñar esta lección a nuestros hijos, de que estamos aquí para servir y no para ser servidos. Debemos llevarle a ver a los ancianos, a los enfermos. Debemos enseñarle que debe limpiar su casa, limpiar este local, ayudar, escribir cartas a otros. Es importante que instalemos esta lección en nuestros hijos lo más pronto posible. ¿Cuánto usted comprendió de esta lección? ¿Qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Él quiere que nos convirtamos en una congregación de dadores y no de recibidores. En esta lección tan sencilla que vemos en el libro de Juan capítulo 13, podemos aprender lecciones muy profundas. ¿Ha aprendido algo usted el día de hoy? Si tiene que hacer cambios, pues hágalos para poder servir al Señor mejor en nuestras vidas. Y si alguno quiere ser lavado el día de hoy, así como lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 22 y versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Las aguas del bautismo
están listas. Pero si ya has sido bautizado y no vives una vida conforme a lo que Jesús espera de nosotros, aún hay tiempo de hacer cambios. Cuando hay vida, hay tiempo. El tiempo es incierto y quizás mañana sea demasiado tarde, pero el día de hoy aún hay tiempo para que te arrepientas y vuelvas a hacer lo que Dios quiere de ti. Muchas gracias. Número 83. Número 83. Oh, ven sin tardar. Oh, no rechaces la verdad.